Cordial saludo. A continuación, vamos a verificar la manera como podemos reversar una transacción de compra que previamente ha sido registrada y que por alguna razón requerimos reversar. Por ejemplo, porque quedó mal registrado alguna cantidad de mineral dentro de la transacción previamente registrada. Para esta tarea, vamos a utilizar la alternativa que vemos acá que indica reversión compra. Esta reversión compra aplica para poder reversar cuáles transacciones. La compra a minero de subsistencia, la compra a explotador minero autorizado o la compra a un comercializador. Estas tres son las únicas transacciones que un comercializador puede reversar, puede registrar el registro de cualquiera de estas transacciones, dado que fuese necesario. De la misma forma como la transacción de compra minero de subsistencia o compra explotador minero autorizado o compra comercializador requirió que el vendedor entregase un código de aceptación. Asimismo, la reversión de la compra va a requerir que la contraparte también dé su aval, de su autorización para hacer esa reversión. Veamos entonces cómo funciona. Ingresamos a la opción reversión de compra. Dentro de la opción de reversión de compra, ustedes van a encontrar una alternativa de filtros de búsqueda. Usted puede filtrar por tipo de usuario, se puede filtrar por código de la transacción. Recuerden que en el correo de saldos actualizados que llegó, allí llega el código de la transacción que quedó confirmada. Podría uno copiar el código de la transacción en este espacio y ubicarlo. También puede seleccionar el tipo de documento del vendedor, ¿sí? O la fecha en la que fue realizada la transacción, o el número de documento del vendedor, o en el caso de que el vendedor hubiera sido un titular minero, pues acá poder escribir su código de expediente minero. No son obligatorios, ¿sí? Estos son alternativas de filtros. Si yo simplemente le doy buscar, pues él me va a poner allí la lista completa de lo que yo he registrado en transacciones. ¿Listo? Vamos a dar reversión a una transacción que hubiéramos podido registrar recientemente, ¿sí? Y para el caso, pues digamos que como acá tengo tantas transacciones, pues voy a solicitar que se busque el número de documento del vendedor. En este caso, estoy colocando un NIT de la empresa o de otra comercializadora a la que previamente había registrado una transacción de compra. Y efectivamente aquí la vemos. Aquí está el código de la transacción que termina en 0012, el nombre de la razón social, ¿sí? No tiene código de expediente minero porque es un comercializador, la fecha de la transacción. Y digamos que cuando ya con estos datos yo puedo identificar que ese es el registro, pues lo puedo terminar de confirmar al ver la transacción. Hago clic en el ojito y allí ya puedo ver efectivamente todo el detalle de la transacción que se llevó a cabo. En este caso, una transacción donde se hizo una compra de 62,24 gramos de oro, ¿sí? ¿A quién? Al comercializador de prueba, comercializador pruebas tú, que fungió como vendedor, ¿sí? Ahora bien, ya teniendo esta información, yo puedo tomar la iniciativa o de realizar el registro de la reversión. ¿Quién solicita? Solicitud puede venir o por parte del comprador, es decir, en este caso yo, que pude haber identificado alguna situación eh, que requiere ajuste en la transacción. Ejemplo, en vez de que fueran 62,24 gramos, no sé, eran 72,24 gramos. Hubo un error allí en el momento en que se registró la transacción, ya sea por parte del vendedor o por parte del comprador. En este caso, si el que identifica el problema o la necesidad del comprador,
pues seleccionamos comprador, o si quien hizo la solicitud de la reversión es el vendedor, pues marcamos vendedor. Imaginémonos que en este caso, quien identificó la problemática fue quien vendió. Quien vendió se comunicó con el comprador, conmigo, y me dice, por favor, es necesario que reversemos esa transacción porque no fue por 62,24, sino era por 72,24 gramos. ¿Sí? ¿Qué debe suceder acá? Entonces, aclaramos y definimos un motivo de reversión. Se requiere reversar la transacción dado que la cantidad de mineral registrado incorrecto. ¿Sí? Y tienen ustedes la alternativa de escribir el motivo de la reversión. Se solicita aquí al hacer clic en reversar transacción, aquí se inicia el proceso real de reversión, se asigna un código de reversión, ¿sí? Y aquí queda en espera el código de validación de la reversión, ¿sí? ¿Quién suministra este código? ¿Quién fungió como vendedor? ¿Quién está registrando en este momento la transacción? La debe hacer ya sea por iniciativa propia o porque el vendedor lo solicita, pero quien registra la reversión es el comercializador. Quien tiene acceso a poderla registrar es el comercializador que registró la compra, ¿sí? En este caso, ya el comercializador registró la compra por solicitud del vendedor. Sin embargo, acá se requiere el código de aceptación que debe entregar el vendedor para que la transacción surta efecto, la reversión surta efecto, y pues quede una constancia de que ambas partes, tanto vendedor como comprador, estuvieron de acuerdo. Ese código de aceptación llega al correo del vendedor, que en este caso es comercializador apruebas tú, ¿sí? Y aquí debe llegar el código de aceptación efectivamente, ¿sí? Y acá el vendedor, quien está solicitando la reversión, debe entregar al comercializador que compró y que es quien está registrando la reversión este código. Se lo envía o se lo dicta, ¿sí? Se lo envía vía WhatsApp o se lo dicta eh, de viva voz, ¿sí? Él lo coloca en este espacio, importante, claro, que el código esté correcto. Y una vez se escribe, pues ya se dará confirmar a la reversión. Simplemente a manera de ejemplo, va a cambiar el último carácter, va a cambiarlo por un 1, ¿sí? Si yo allí confirmo la reversión, observen que saca un error, datos no válidos para la reversión de la transacción, ¿sí? Él debe estar en espera, nuevamente, entonces, de confirmar la reversión acá y debe colocar los datos correctos. Confirmo nuevamente la reversión, aquí está en espera, código de aceptación, ¿sí? Y voy nuevamente al correo. Sí, digamos que aquí vuelve a llegar un correo para hacer ese registro, ¿sí? Validémoslo. Y la transacción de reversión se ejecuta de forma exitosa. ¿Listo? ¿Qué ocurre acá? Que tanto al vendedor como al comprador le deben llegar sus correos respectivos de saldos actuales. Vamos a esperar un momento a que lleguen los correos y los validamos. Vamos al correo, en este caso al correo del comprador, ¿sí? Y vemos que al comercializador comprador ya le llega un correo actualizado con los saldos, ¿sí? Aquí ya, si voy y busco, por ejemplo, esa reversión de esa transacción era de oro, ¿sí? Y aquí ya dentro del oro que queda, pues no debe estar el código de saldos previo, ¿sí? Los saldos previos que habían sido comprados en la transacción que se reversó. Antes de esa reversión, aquí había un código que pesaba 50 gramos de oro, que era parte de la compra que se había ejecutado.
¿sí? Ya no está. Ya ese correo no está. Em, si vemos, por ejemplo, el anterior correo de saldos actualizados, es decir, el que había llegado con la transacción de compra original, aquí vemos que deben estar los 50 gramos originalmente comprados. Ah, este código terminaba en 98C4, ¿sí? Ya en el último correo de saldos actualizados ya no está. ¿Por qué? Porque esa fue la transacción que se reversó. Observen que aquí ya no está. ¿Ven? Y para el caso del vendedor, igualmente llegará un correo acá con los saldos actualizados. ¿Sí? Esperemos un momento a que este correo llegue. Aquí ya podemos observar que ha llegado el correo de saldos actualizados del vendedor, que es comercializador Pruebas Tú. Y aquí en este correo, efectivamente, si bajamos, encontramos dentro del oro nuevamente lo que había vendido. Él originalmente había vendido un código que pesaba 62 punto algo gramos de oro. De esos 62 gramos de oro había vendido 50. ¿Sí? Entonces, acá, si yo voy y busco ese código de origen, voy a encontrar los 62,77 gramos de oro. ¿Sí ven? Aquí está el mismo código, 98C4. Vuelve la totalidad del código a comercializadoras Pruebas Tú. Observen que en el anterior correo, el mismo código 98C4 había quedado por 12,77 gramos. ¿Por qué? Porque había vendido 50. Vamos allí. Entonces buscamos nuevamente el oro acá y encontramos, a ver, y encontramos que efectivamente ese código 98C4 había quedado en 12,77. Una vez se reversa la transacción, los 50 que había vendido vuelven a poder de comercializador Pruebas Tú. Y por esa razón, aquí ya se observa completamente el código en los 12 más los 50 y tengo los 62 gramos de oro. Nuevamente completo, 62,7751 gramos de oro bajo el código 98C4. Espero de esta manera que haya quedado claro para ustedes el ejercicio de reversión de una transacción de compra. Así como se reversó en este caso la transacción de una compra a comercializador, de la misma forma se realiza la reversión de una compra a un minero de subsistencia y de la misma forma se realizaría la reversión de una compra hecha, por ejemplo, a un titular bajo la figura de eh, agente minero autorizado. ¿Sí? Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.